Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y listos para un nuevo vídeo lleno de chismes, análisis y por supuesto, mucho drama turco. Soy tu nombre y como siempre, estoy encantado de tenerlos por aquí. Si eres nuevo por el canal, muchísimas gracias por unirte a esta comunidad. Aquí nos encanta hablar de series, actores, actrices y sobre todo, de esos romances que nos tienen pegados a la pantalla. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha generado muchísima curiosidad y especulación, la dificultad que parece tener Kerem Bürsin para confiar en el amor, y la verdad detrás de esto, especialmente después de su relación con Hande Erçel. Ya saben, esa pareja que nos hizo suspirar y creer en los cuentos de hadas modernos, pero que como muchos otros, finalmente tomó caminos separados. Así que prepárense para un análisis profundo con datos, rumores y por supuesto, mi opinión personal sobre todo esto. Vamos a desmenuzar las declaraciones de Kerem, los comentarios en redes sociales, y a tratar de entender qué es lo que realmente está pasando en el corazón de este guapísimo actor. Pero antes de que empecemos, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Me encanta que estén por aquí, y me haría mucha ilusión tenerlos siempre conmigo. Y por supuesto, si ya estás suscrito, muchísimas gracias por tu apoyo. Eres lo máximo. Comencemos. Bien, para entender por qué Kerem Bürsin podría estar teniendo dificultades para confiar, tenemos que remontarnos a la historia de su relación con Hande Erçel. Ellos se conocieron en el set de Love is in the Air, Senkalkapm, una serie que conquistó los corazones de millones en todo el mundo. La química entre ellos era palpable, la pantalla ardía, y rápidamente pasaron de ser compañeros de trabajo a ser pareja en la vida real. Los paparazzi los capturaban constantemente juntos, compartiendo momentos románticos, viajes y demostrándose su amor públicamente. Era la pareja perfecta, un verdadero cuento de hadas que parecía destinado a durar para siempre. Pero como todos sabemos, la realidad no siempre coincide con los guiones de las series. Después de aproximadamente 2 años de relación, Kerem y Hande anunciaron su separación, dejando a sus seguidores completamente devastados. Los motivos de la ruptura nunca se aclararon completamente y eso, por supuesto, abrió un abanico de especulaciones. Rumores de infidelidad, incompatibilidad, presiones mediáticas. Todo se dijo. Ahora profundicemos un poco más en la magia que encendió Love is in the Air. La serie no solo fue un éxito rotundo en Turquía, sino que trascendió fronteras, llegando a audiencias de todo el mundo, incluyendo Latinoamérica, Europa y Asia. La historia de Eda y Serkan, dos almas destinadas a encontrarse, cautivó a millones de espectadores, quienes se enamoraron no solo de la trama, sino también de la increíble química entre Kerem y Hande. La serie presentaba una trama de amor llena de altibajos, comedia y drama, con personajes complejos y giros inesperados. Eda, una joven estudiante que sueña con terminar sus estudios, y Serkan, un exitoso arquitecto con una personalidad más fría y distante, se ven obligados a fingir un compromiso para obtener beneficios mutuos. Lo que comienza como un acuerdo poco a poco se transforma en un amor genuino, enfrentando obstáculos y desafíos que ponen a prueba su relación. El éxito de la serie se tradujo en una enorme popularidad para Kerem y Hande, quienes se convirtieron en ídolos de masas. Su romance en la vida real parecía la continuación perfecta de la historia de amor que protagonizaban en la pantalla. Los fanáticos se sentían profundamente conectados con la pareja, siguiendo cada paso de su relación, desde sus románticos viajes hasta sus tiernos gestos en público. Las redes sociales se inundaban de fotos, vídeos y mensajes de apoyo, creando una verdadera comunidad de seguidores que celebraban su amor. La intensidad de la atención mediática, sin embargo, también trajo consigo una serie de desafíos. La pareja era constantemente perseguida por los paparazzi, quienes buscaban capturar cada momento de sus vidas. Las especulaciones y los rumores se multiplicaban, alimentando la curiosidad del público y, en algunos casos, generando presiones innecesarias. La exposición constante a la opinión pública, la crítica y la expectativa de la perfección, pueden haber sido factores que influyeron en la dinámica de la relación. Cuando la noticia de la separación llegó, la conmoción fue generalizada. Los fanáticos que habían invertido emocionalmente en la relación, se sintieron devastados. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de especulaciones, con diferentes versiones sobre las causas de la ruptura. Los rumores de infidelidad, aunque nunca confirmados, cobraron fuerza, generando un ambiente de incertidumbre y desconfianza.
Pero regresemos al análisis de Kerem Bürsin. Este hombre, además de ser un actor talentoso y con un físico envidiable, es una persona muy reservada en cuanto a su vida personal. No es alguien que se exponga demasiado en entrevistas, ni que comparta constantemente detalles de su vida privada en redes sociales. Sin embargo, a través de algunas declaraciones, entrevistas y pequeños gestos, hemos podido vislumbrar su manera de ser. Kerem Bürsin parece ser un hombre sensible, muy consciente de la fama, y muy protector de su intimidad. Es alguien que valora la honestidad y la transparencia en sus relaciones, y que probablemente busca una conexión profunda y genuina con las personas. Su educación y sus experiencias de vida, incluyendo sus años en Estados Unidos, han forjado una personalidad con una fuerte base de valores y principios. Para entender mejor su personalidad, es importante analizar sus entrevistas y declaraciones a lo largo de los años. Kerem a menudo ha hablado sobre la importancia de la autenticidad, la comunicación y el respeto en las relaciones. También ha expresado su interés en el crecimiento personal y en mantener un equilibrio entre su vida profesional y personal. Su postura en relación a la fama y la atención mediática es clara, valora su privacidad y prefiere mantener su vida personal alejada de los focos. Esta forma de ser, sumada a la experiencia de la ruptura con Hande, podría haberle generado ciertas inseguridades y miedos a la hora de volver a enamorarse. Imaginemos por un momento lo que debió ser para él. Pasar de una relación mediática, seguida por millones de personas, a una ruptura que fue analizada, comentada y criticada en todos lados. Debe ser difícil, sobre todo cuando el amor se acaba y quedan expuestas todas las vulnerabilidades. La ruptura en sí misma es un proceso doloroso, que puede afectar la autoestima y generar dudas sobre el futuro. Cuando la ruptura ocurre en el ojo público, la situación se complica aún más. Las críticas, los rumores y las especulaciones pueden intensificar el sufrimiento y generar una sensación de vulnerabilidad. La presión mediática y la expectativa de reaccionar de cierta manera pueden dificultar el proceso de sanación y recuperación. Quizás después de esta experiencia, Kerem se siente más cauteloso, menos propenso a dejarse llevar por el enamoramiento a primera vista, y más reticente a confiar plenamente en una nueva pareja. La necesidad de proteger su intimidad y de evitar la exposición mediática, podrían haberle llevado a ser más selectivo y prudente en sus relaciones sentimentales. Y aquí es donde entran en juego los rumores y las especulaciones sobre su vida sentimental actual. Después de su separación con Hande, a Kerem se le ha relacionado con varias mujeres. Algunas de estas relaciones fueron más evidentes, como la que se rumoreó con la actriz española Stephanie Cayo. Otras fueron simplemente suposiciones basadas en fotos o encuentros casuales. Pero lo cierto es que hasta el momento Kerem no ha vuelto a tener una relación pública y estable. Es importante destacar que en el mundo del espectáculo, los rumores y las especulaciones son comunes. Las fotos, los encuentros casuales y las interacciones en redes sociales a menudo son interpretados y magnificados por los medios y los seguidores. La falta de una confirmación oficial no implica necesariamente la ausencia de una relación, pero sí sugiere que Kerem prefiere mantener su vida personal en privado. Esta actitud ha alimentado las conjeturas sobre su supuesto miedo a volver a comprometerse, o sobre la dificultad que tiene para confiar en alguien nuevo. ¿Está Kerem realmente traumatizado por su relación con Hande? ¿O simplemente está disfrutando de su soltería y centrado en su carrera? La verdad, como siempre, es un poco más compleja que eso. Es importante recordar que cada persona reacciona de manera diferente a las rupturas amorosas. Algunos tardan más en superar una relación, otros prefieren tomarse un tiempo para reflexionar y sanar, y otros simplemente deciden enfocarse en otras cosas. No podemos juzgar a Kerem por la manera en que está manejando su vida personal. No sabemos lo que realmente está pasando por su cabeza, ni las razones que lo llevan a tomar ciertas decisiones. Sin embargo, a pesar de su aparente cautela, Kerem Bürsin ha dejado entrever, a través de algunas declaraciones, que sí está abierto al amor, pero que busca algo diferente, algo más auténtico y menos superficial. Parece que después de la experiencia con Hande valora la honestidad, la comunicación y la compatibilidad por encima de cualquier otra cosa. En una entrevista reciente le preguntaron sobre su situación sentimental, y respondió de manera muy sutil, pero reveladora. Dijo algo como: no busco una relación por buscarla. Quiero que sea algo especial, que surja de forma natural, y que me haga sentir pleno. Estas palabras nos sugieren que Kerem no está desesperado por encontrar pareja,
sino que está esperando a que llegue la persona adecuada. Aquella que encaje con sus valores y sus expectativas. Además, Kerem ha hablado abiertamente sobre la importancia de la salud mental y el bienestar personal. Es una persona que cuida mucho de sí mismo, tanto física como emocionalmente. Esto nos indica que probablemente no quiere volver a caer en una relación que le cause sufrimiento o que afecte su equilibrio. Buscar la estabilidad, buscar la confianza. Otro factor a considerar es la propia industria del entretenimiento. En el mundo de la actuación, las relaciones pueden ser complicadas, sobre todo cuando la fama y la atención mediática están en juego. Los rumores, las críticas y las presiones de la industria pueden afectar negativamente cualquier relación. Quizás Kerem, después de lo vivido con Hande, es más consciente de estos riesgos y prefiere tomarse las cosas con calma, buscando una persona que comprenda su trabajo y que esté dispuesta a proteger su privacidad. La industria del entretenimiento, a menudo, ejerce una presión considerable sobre las relaciones. La agenda apretada, los viajes constantes, las largas horas de trabajo y la exposición mediática pueden dificultar la construcción y el mantenimiento de una relación estable. Los rumores y las especulaciones, alimentados por los medios y los seguidores, pueden generar tensiones y conflictos. Además, la competencia y la envidia, presentes en el mundo del espectáculo, pueden afectar la dinámica de la relación. Las presiones económicas y las expectativas de éxito pueden generar estrés y desgaste emocional. La falta de privacidad y la constante necesidad de mantener una imagen pública pueden dificultar la comunicación y la conexión genuina. En el caso de Kerem, la experiencia de su relación con Hande expuesta a la opinión pública le ha enseñado la importancia de proteger su intimidad y de rodearse de personas que comprendan su trabajo y que valoren su privacidad. La búsqueda de una pareja que entienda los desafíos de la industria del entretenimiento podría ser un factor crucial en su decisión de tomarse las cosas con calma y de ser selectivo en sus relaciones. En resumen, la aparente dificultad de Kerem Bürsin para confiar después de Hande Erçel podría deberse a una combinación de factores: la experiencia de una relación mediática y su posterior ruptura, su personalidad reservada y protectora, su búsqueda de una conexión auténtica y la complejidad de la industria del entretenimiento. No podemos afirmar con certeza qué es lo que realmente está pasando en su vida sentimental, pero es probable que Kerem esté buscando algo más profundo, más significativo y menos expuesto a las presiones externas. Es importante recordar que la vida sentimental de una persona es un tema personal y privado. No debemos juzgar a Kerem por sus decisiones, ni especular sobre sus motivaciones. La clave está en respetar su privacidad y en permitirle llevar su vida de la manera que considere más adecuada. Y aquí es donde me gustaría hacer una reflexión final: no debemos olvidar que Kerem Bürsin es una persona, un ser humano con sentimientos y emociones. Detrás de la fama y el glamour, hay una persona que merece respeto y comprensión. En lugar de juzgarlo o criticarlo por sus decisiones personales, deberíamos celebrar su talento, su profesionalismo y su integridad. La fama, en ocasiones, puede ser una carga pesada. La presión de mantener una imagen pública, de cumplir con las expectativas de los demás y de lidiar con los rumores y las críticas, puede afectar la salud mental y emocional. Es importante recordar que los famosos son personas como cualquier otra, con sus miedos, inseguridades y vulnerabilidades. La clave está en tratar a las personas con respeto y en no olvidar que, detrás de cada personaje público, hay una persona que merece ser valorada por lo que es, y no solo por lo que aparenta ser. La empatía y la comprensión son fundamentales para construir relaciones saludables y para evitar el juicio y la crítica innecesaria. Y bueno, ¿qué les pareció el vídeo de hoy? Espero que hayan disfrutado del análisis, que hayan aprendido algo nuevo sobre Kerem Bürsin, y que se hayan divertido un poco. La verdad, a mí me encanta este tipo de temas, y me gusta mucho compartir mi opinión con ustedes. Recuerden que esto es solo una especulación basada en información pública y en mi propia interpretación. La verdad, como siempre, es solo suya. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Me gustaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Kerem está teniendo dificultades para confiar? ¿Creen que está enfocado en su carrera? ¿O simplemente prefiere mantener su vida privada lejos de los reflectores? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leerlos y debatir con ustedes. Y como siempre, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho.
Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Los espero. O en el próximo. Muchísimas gracias por todo y nos vemos pronto. Un abrazo enorme. Chao.